Diga, mis amados hermanos, qué pena la interrupción. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Ya expliqué de los protocolos y de la apertura de la iglesia. Amén. Entonces, ¿cómo enfrentar al enemigo que nos asedia? Sería el título para la enseñanza. ¿Cómo enfrentar al enemigo que nos asedia? Gloria al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 11. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Vamos a predicar bajo el tema: cómo enfrentar al enemigo que nos asedia. Gloria al Señor. Vamos a orar. Hermano Padre que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te ruego y te suplico que por favor una vez más bendiga mi vida, que uses, oh Dios todopoderoso y eterno, mi vida, Señor, para que esta palabra pueda llegar a más vidas, Señor, para que puedan ser, Señor, esta palabra un instrumento evangelizador, un instrumento que redarguye tu palabra, que exhorta, oh Dios maravilloso, que edifica las vidas, Padre, que convence de pecado. Usa mi vida, te lo ruego, te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, la Biblia habla, de una guerra, ¿verdad? Espiritual. Tenemos que enfrentar a un enemigo al que la Biblia lo llama diablo, ¿verdad? Tiene otros nombres, gloria a Dios, pero en términos generales habla de Satanás y sus demonios, los ángeles caídos. Ahora, ¿qué es Satanás? ¿Qué son los ángeles caídos? Son, hermano, espíritus de maldad, ¿verdad? Espíritus de maldad, así lo enseña la Biblia. Son seres que buscan dañar a los seres humanos, buscan destruir a los seres humanos. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios. O sea, los que hemos recibido a Cristo somos de Dios, pero mira el contraste. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Gloria al Señor. O sea, los que rechazan a Cristo están bajo el control del diablo. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, mi amado hermano, mire el texto, gloria a Dios, en la traducción del lenguaje actual. Dice, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Eso es lo que dice una versión más moderna. Somos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, pero el resto de la gente está dominada por el diablo. Suena duro, pero eso es lo que dice la Biblia. Y es cierto. Más claro imposible. Satanás hace y deshace con la gente que no tiene a Jesucristo en su vida. Les hace lo que él quiere. Así como hacía con nosotros cuando no le habíamos rendido nuestra vida a Jesús, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, no lo captan, no lo creen. Algo sucede en la mente del inconverso, ¿sí? El versículo 4 explica qué es lo que le sucede a ellos. O sea, dice a los inconversos, dice, en los cuales el Dios aquí con D minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿qué cegó Satanás en los incrédulos? El entendimiento. En el griego, la palabra entendimiento se traduce por pensamientos. Es decir, Satanás trajo confusión, tinieblas. Cegó los pensamientos de aquellos que rechazan a Cristo. Por eso es que los incrédulos viven pecando. Para ellos, entre comillas, es algo normal vivir en pecado. Para ellos esa forma de vida es normal, ¿verdad? Satanás tiene ciegos a los incrédulos, confundidos. Ahora, ¿para qué Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos? ¿Para que no les resplandezca la luz del evangelio? ¿Para que sigan amañados en las tinieblas? De hecho, otra de las cosas en las que se ocupa Satanás es en no dejar que la gente crea en el evangelio.
Él no quiere que la gente crea y que sea salva. Mire lo que dice Lucas, capítulo 8, versículo 11, precisamente refiriéndose a la parábola del sembrador, donde habla de cómo él desvía a los creyentes mismos, a la gente, incluido algunos que están en iglesias, cómo los desvía del Señor. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen. O sea, se siembra la semilla de la palabra, la oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón esa palabra para que ellos no crean y se salven. Así dice la Biblia. Satanás, hermanos, es un ladrón. O sea, lo que más le gusta a él es robar la semilla del evangelio que se siembra cuando salimos a evangelizar. ¿Sí? Ese es el trabajo del enemigo del alma humana, dañar lo que Dios ha sembrado. En el caso de nosotros, los cristianos, Satanás va a tratar de desanimarnos. En transmisiones como estas, que a usted le duela algo, que tenga que bajar la voz, que tenga que, si ven, que usted tenga que predicar pausado, que se dañó la transmisión, que, en fin, hermano, cualquier cantidad de circunstancias va a poner. Va a tratar de ahogarnos con los espinos que crecen alrededor de la semilla que él sembró. Discordias, en fin, hermano, el diablo se las va a ingeniar de alguna manera para desanimarnos y sacarnos del camino. Algunos desafortunadamente caerán, ¿verdad? Los espinos, ¿qué son los espinos? Son los afanes, los placeres de esta vida, el amor a las riquezas. Si un cristiano, incluso, si un cristiano no tiene raíz, con el tiempo, hermano, que llegue la prueba, se va a apartar. Cuando vengan las pruebas de su vida, se alejará de Dios, porque no tiene raíces profundas. Entonces, tenemos que entender, hermano, el modus operandi, digámoslo así, de Satanás, ¿verdad? Para poder saber cómo enfrentarlo. Es más, el diablo se puede aprovechar de sus fallas. Cuando usted peca, el diablo puede aprovecharse y decirle, que va, mírelo, y eso que va a la iglesia, y eso que es evangélico. Claro, hermano, esas cosas, y luego le dice, lo hace sentir como un hipócrita. Le susurra al oído, hipócrita. Mírelo, quien lo ve, y va a ir a la iglesia. No se deje ganar de las estrategias de Satanás. No se lo permita. No se lo permita. Amén. Pero hoy el Señor, hermano, le enseña una vez más a desbaratar los argumentos del maligno. La Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Qué bueno que usted pudiera compartir esta enseñanza, ¿verdad? Sí, amén. Yo le pido el favor a mi esposa, si lo puede hacer en esta hora. Usted, hermano, también, que comparta la enseñanza. Acuérdense que la transmisión se cortó. Entonces, que por favor le dé compartir, porque, hermano, es una enseñanza que vale la pena que todos la escuchen. Entonces, no le siga el juego al diablo. Nosotros los cristianos ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Él ya no nos puede hacer marionetas del pecado. Lo que yo quiero, hermano, escúcheme, que quede claro, es que somos enemigos del enemigo, valga la redundancia. Enemigos del diablo. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que le rendimos nuestra vida a Jesucristo, automáticamente nos hicimos enemigos de Satanás. Pero eso no es para que usted se asuste. No. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Verdad? Pues aquel que fue engendrado por Dios, o sea, Cristo, le guarda y el maligno no le toca. Entonces, para que el diablo pueda tocar a un cristiano, tiene que pedirle permiso a Dios. Él no lo puede tocar a usted si Dios primero no se lo autoriza. ¿Sí? Sino que tiene el permiso de Dios. Escúcheme, si no tiene el permiso de Dios, no puede tocarlo. Por ejemplo, si usted recuerda el caso de Job, sí es cierto. ¿Quién? Escúcheme, ¿quién le hizo el daño a Job? Satanás. Claro, pero fue Dios el que permitió que Satanás, digamos, le quitara las riquezas que tenía. Incluso hasta le dio permiso para que lo enfermara. ¿Verdad?
Le quitó la salud, pero Dios le dio permiso. Lo que sí no le dio permiso fue para matarlo, ¿verdad? Pero todo fue autorizado por el Señor. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Ahí encontramos otro ejemplo, que es el ejemplo del apóstol Pablo. Dice allá que un mensajero de Satanás lo abofeteaba. Pero eso era permitido por Dios para que Pablo no se enalteciera. Entonces el apóstol Pedro también le pasó lo mismo. También Cristo le dio permiso al diablo para que lo zarandeara, para que dejara de confiar en sí mismo y que confiara plenamente en Jesucristo. Entonces, Dios, mire que había un propósito, ¿sí? Lo permitió el Señor con ese propósito, para que Pedro dejara de, o sea, que pusiera su confianza plenamente en el Señor y no en sus capacidades. Lucas capítulo 22 dice, en el versículo 31 y 32, dice que le dice Jesús a Pedro, he rogado que tu fe no falte. O sea, significa que le dio permiso a Satanás para que, bueno, hiciera lo que hizo con Pedro, ¿verdad? De todas formas, aunque Dios le diera permiso al enemigo de tocarnos, Dios siempre tendrá el control, siempre. Él no podrá llegar más allá de lo que Dios se lo permita, ¿verdad? Dios siempre tiene el control de todo y Él nunca va a dejar nos va a nosotros a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. No va a dejar que el enemigo nos derrote, no lo va a permitir el Señor. Por eso, cuando la Biblia dice que somos enemigos del diablo, no se asuste, no se asuste, ¿verdad? Dios no nos va a dejar ser tentados o probados más de lo que podamos resistir. Y si le da permiso, siempre será con un propósito, hacernos crecer, aumentar nuestra fe. Bueno, pues lo cierto es que sí tenemos un enemigo. Lo tenemos, indudablemente que sí, que nos quiere destruir. Entonces, dice, bueno, le pedí favor, a ver si me colabora. Ayúdeme acá. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, mira lo que dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 18. Traducción del lenguaje actual dice, sabemos que los hijos de Dios no pecan, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, los cuida y el diablo no puede hacerles daño. Entonces, si es verdad que tenemos un enemigo, y bien fuerte, hermano, bien fuerte, uno que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, ¿quién va a ser tan tonto sabiendo que hay digamos, un león afuera que se lo quiere comer? ¿Quién va a ser tan tonto de salir sin estar preparado, sí o no? ¿Verdad? ¿Entienden? Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ah, y si ya yo sé eso, pues yo no le voy a dar papaya, ¿verdad? Eso es. El problema, hermano, no es tener un enemigo. El problema es ignorar las acechanzas, ¿sí? Las acechanzas de ese enemigo. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, volvamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, que fue el tema, el texto que tomamos como base. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa la palabra acechanza? Bueno, significa tender emboscada, poner una trampa. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, sed sobrios. O sea, tengan sus 5 sentidos bien puestos y velad. Porque vuestro adversario, o sea, su enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. O sea, alrededor significa acechando, buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿cómo caza un león? Acechando. ¿Sí o no? Agazapándose. Entonces, los leones son fuertes, sí, y veloces, pero no pueden mantener una persecución constante. O sea, ellos no pueden correr a la misma velocidad de una cebra. No. Entonces se agazapan. Digamos, se esconden entre los matorrales y esperan su oportunidad para atacar. Así es como lo hacen. ¿Cómo caza el diablo a sus presas? ¿Cómo los caza? Igual, camuflándose, escondiéndose,
esperando la oportunidad para acecharlo. O sea, lo acecha y espera la oportunidad para atraparlo, ¿verdad? Entonces, el león sabe calcular. Exactamente así trabaja Satanás y sus demonios, acechando, esperando que la ovejita le dé papaya, que esté a una distancia óptima para agarrarla. Claro, ¿quién de nosotros le va a dar la oportunidad, hermano? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cómo cazan también los leones? Provocando estampidas. Cuando cazan en terreno abierto, provocan estampidas. O sea, usted ven que la manada está junta y ellos la desintegran, la desbaratan. Por eso, hermano, usted me escucha a mí hablar mucho de lo que la Biblia enseña acerca de la unidad de la iglesia, la unidad, juntos. Cuando el diablo logra dividir, que haya estampida, que los hermanos, los cristianos salgan corriendo, que se dividan, entonces, mi amado hermano, ahí caza el diablo a más de uno. A más de uno. ¿Se da cuenta? No sé si entiende la analogía, igual que como cazan los leones en la naturaleza. ¿Verdad? El león provoca una estampida y ¿sabe qué hace? Le echa el ojo el león a la presa más débil. O a la cría más joven. En este caso, aplicándolo a la iglesia, al nuevo. ¿Sí? O al que está por allá apartado de la manada. El que está desanimado, deprimido. El que está solo, aislado. Entonces, así exactamente es como trabaja Satanás y sus demonios. Igual que caza un león en la naturaleza. Igual. Muchas iglesias han sido afectadas porque Satanás provoca estampidas. Hay ovejitas débiles. Otros están enfermos de amarguitis. ¿Sí? Están amargados. Otros andan alejados de la manada. Van de vez en cuando a la iglesia. O de vez en cuando ver una transmisión ahora que se transmite en vivo. Esos son los favoritos de Satanás. ¿Verdad? No están pegados a la manada. Unidos al grupo. En este caso, a la iglesia. Por eso la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. No debemos dejar de congregarnos. Hace un instante daba las indicaciones que el alcalde ha dado para volver a congregarnos. No va a ser de una vez. No va, ya casi con la ayuda del Señor, pero todavía no. Amén. Nos toca primero pasar unos permisos que los autoricen, esperar qué dice el movimiento misionero mundial, que la misión nos dé la orden, la Junta Nacional dé la orden de volver a congregarnos y ahí sí ya lo podremos hacer. Yo les estaré avisando. Pero por ahora nos congregamos virtualmente, así como lo estamos haciendo. Amén. Y sin embargo, gracias al Señor, hermano, el diablo no ha podido, bendito sea el nombre del Señor, no ha podido dividir la iglesia. Nos mantenemos unidos, juntos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, usted no puede solo, necesita congregarse. Usted necesita una manada que lo apoye. Entonces, la iglesia es esa manada pequeña, sí, Señor, donde usted se congrega. Amén. Fíjese, estamos hablando de las acechanzas del diablo. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Ve? No ignoramos sus maquinaciones. La palabra maquinaciones viene del griego noema, que significa pensamientos, planes, ideas. Escuche muy bien esta enseñanza que es fundamental, mi amado hermano. Es clave. Lo que Pablo está diciendo es, no dejen que Satanás les gane ventaja, ¿verdad? Al ustedes ignorar los planes que él tiene, no lo permitan, ¿verdad? El adversario quiere destruir su familia, sí, sus hijos, quiere destruir la iglesia. Por eso es que es nuestro adversario, si no, no fuera el enemigo de nosotros. Y si nosotros ya sabemos eso, entonces, ¿por qué nos vamos a descuidar? Esa sería la pregunta. ¿Por qué no vamos a descuidar? Si sabemos que afuera hay un león que nos está esperando para devorarnos. Usted y yo tenemos que estar pendientes, atentos a las acechanzas del diablo. No se descuide, hermano. Piense antes de actuar. Pilas con lo que ve en televisión o en internet.
Ese es uno de los trucos favoritos del diablo. ¿Sabe cuál es uno? Mire, hermano, escúcheme. Una de las trampas más terribles que el diablo le coloca a cualquier ser humano es hacerle creer que él no existe. Eso es. Así es como caza. Haciéndole creer a sus presas que él no está por ahí, que ni siquiera existe, como caza un león. ¿Usted cree que las cebras, los caballos, en fin, ellos saben que hay un león por ahí cerquita? Las cabras, ellos saben que hay un león. No, no, porque el león se les esconde, se les camufla, les hace creer que él no existe. ¿Qué hace el diablo hoy en día? Le hace creer a la gente que el diablo es un mito, que el infierno no es una realidad, que eso es carreta, que no existe. Entonces muchos creen en eso y caen en las garras de ese león. Amén. O alguien que es como león, porque en realidad no es un león, como león rugiente, ¿verdad? Entonces, el cristiano debe tener un equilibrio, hermano. Ni descuidarse, ni tampoco darle más importancia al diablo de la que realmente tiene. Hay que tener un equilibrio. El cristiano debe saber, hermano, sí, que tiene un enemigo. Y debe conocer cómo actúa ese enemigo para poder resistirlo. Eso es todo. Para poder enfrentarlo. Pero no es para que andemos con miedo. No, 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 no. ¿Verdad? O sea, ni descuidarnos ni confiarnos. ¿Me entiende? En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí hay dos cosas interesantes, porque la palabra carne tiene dos significados. En la primera frase, pues aunque andamos en la carne, carne significa cuerpo humano, o sea, andamos en este cuerpo humano. Okay. En la segunda frase, no militamos según la carne, militar se refiere a formar parte de un ejército que da la batalla. ¿Sí? Y carne, en este caso, significa ideas o sabiduría humana. Entonces, es como si dijera, escúchenme, es como si este texto dijera, se lo explico. Aunque vivimos en un cuerpo humano, nuestra batalla, nuestra pelea, no la hacemos con ideas humanas. No peleamos con sabiduría humana. ¿Ve? Ahí ya cobra sentido, ¿sí o no? Entonces, Pablo sigue diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, fíjese, no son armas humanas. No vamos a pelear con el diablo con un revólver. No es con un cañón como se enfrenta el diablo. Ni siquiera es a trompadas, como algunos creen, ¿verdad? Que no, que yo le pego y le mocho los dientes. No, no. Escúcheme. Al diablo se le hace frente con las armas de Dios, espiritualmente hablando. Armas de Dios. Ahí ya cobra sentido lo que está enseñando la Biblia. Porque si enfrentamos la guerra con Satanás, con nuestra sabiduría, estamos perdidos. Para allí vámonos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Satanás es más inteligente que cualquiera de nosotros. Es así, hermano. Es más poderoso que los humanos. Sí, Señor. Hay que reconocerlo. Por eso, si lo enfrentamos con nuestra fuerza, no, hermano, no hay nada que hacer. Ahí está. Eso es una pelea, como dicen, de burro amarrado con tigre suelto. Ahora, cambia la película, cambia la situación cuando enfrentamos la guerra espiritual con las armas de Dios. Allá cambia el asunto, ¿sí o no? El asunto, hermano, es que no hay alternativa. Esta batalla la tenemos que pelear sí o sí. Aquí usted no puede decir, no, yo ya hice un trato con el diablo. Que él no se meta conmigo y yo no me meto con él. Ah, no, 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 no. No, señor. En el ejército, hermano, de Dios, escúcheme, en esta guerra espiritual no hay pacifistas. Porque si usted no le tira a él a darle, él sí le va a tirar a usted a matarlo, a llevárselo. Así es. Por eso usted necesita armas. Pero repito, aquí las armas no son armas físicas, sino estamos hablando, ¿cuáles armas son? De pensamientos, de ideas, de argumentos. Amén. Armas espirituales, pero todo nace de la mente.
Entonces, el Evangelio es un conjunto de pensamientos, de ideas, de argumentos que Dios dejó en la Biblia, escúcheme, para nosotros. ¿Pensamientos de quién? ¿De nosotros o de Dios? Pensamientos de Dios. ¿Son la Biblia qué son? ¿O qué es la Biblia? Son los pensamientos de Dios, los argumentos que Dios tiene. Y ahora nosotros nos apropiamos, ¿verdad? De esos argumentos que Él nos dejó. Y entendemos así nuestra condición de pecadores. Y buscamos la salvación del alma. Entonces, vuelvo a leer. 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y aquí la frase, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, se refiere, ¿sabe a qué? A los argumentos de Dios, ya lo decía, a las ideas de Dios, a los planes, a las estrategias, los propósitos que vienen de Dios. Eso es. ¿Y dónde están? En la Biblia. Entonces, cuando hablo de guerra espiritual, estoy hablando de pensamientos, de ideas, de lado y lado. Ideas que tiene Satanás, ideas que tiene Dios. Pensamientos de Dios que están en la Biblia, sus pensamientos están ahí, y los pensamientos del diablo, que son pensamientos de pecado, de la carne, del mundo, de la concupiscencia humana. ¿Cuáles son los pensamientos del diablo? Por ejemplo, yo no existo, dice el diablo. ¿Sí ve? ¿Quién dijo que nacer varón, pero creerse mujer es pecado? No, el derecho, y alegan unos supuestos derechos a la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted compara esa manera de pensar con los pensamientos de Dios que están en la Biblia, son contrarios. Hay una guerra, ¿verdad? Entonces, mire cómo termina diciendo el texto. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué significa fortalezas? Si usted busca en un diccionario bíblico, en este caso la palabra fortaleza es una palabra que en el griego significa ideas, pensamientos, argumentos. Entonces, ¿qué hay que destruir? Las ideas, las fortalezas, los pensamientos en este caso, los argumentos del diablo. Eso es lo que hay que destruir. La verdadera guerra se libra en la mente. Amén. Entonces, destruir es derribar, desbaratar, deshacer. El asunto es que para que haya la destrucción de algo, sí, se necesita de batalla, de pelea, ¿verdad? Y en las batallas se necesitan armas. Entonces, hay dos bandos, ¿verdad? Ambos bandos tenemos armas. Y esas armas son los argumentos de cada uno, las ideas que cada uno tiene. ¿Sí? El diablo tiene unas ideas que va a tratar de sembrarle, pero Dios le ha dado a usted argumentos para contrarrestarlos, ¿verdad? Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, tuvieron una batalla de pensamientos, de argumentos, de ideas, ¿sí? El diablo le dijo a Cristo, por ejemplo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo le respondió, no solo de pan vivirá el hombre. Mire, ¿de qué sí? Eso lo explicamos el otro día más profundamente en otra predicación, ¿verdad? Lo cierto es que el diablo le dice a Cristo, esto te daré si postrado me adoras. Y Jesús vuelve y le responde con argumentos, pensamientos que están en la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces se da cuenta, una guerra de argumentos. El diablo le dice a usted, adultere, emborráchese, robe, mienta. Dios le dice, no robarás, no matarás, no levantarás falso testimonio, no adulterarás. ¿Sí o no? Entonces, cuando el apóstol Pablo habla de armas para destrucción de fortalezas, se refiere a los pensamientos de Dios con los que vamos a enfrentar los pensamientos del maligno. Y los pensamientos arraigados en las mentes de las personas. Mira, hermanos, hay pensamientos puramente humanos que tenemos que derribar porque son doctrinas de demonios. Por ejemplo, usted puede orar todo lo que quiera y decir, yo derribo la fortaleza de alcoholismo de mi abuelito. ¿Sí? Derribo la fortaleza de drogadicción de mi primo.
Y usted puede, entre comillas, guerrear y guerrear y guerrear. Pero no va a pasar nada. ¿Por qué no pasa nada? Escúcheme bien. Porque la manera de derribar esa fortaleza, esos pensamientos que tiene su abuelito o que tiene su primo, es predicándole los argumentos de Dios. Los que están en la... Mejor dicho, predicándole la Biblia. ¿Ven? Es la única manera. La oración sirve siempre y cuando esa persona sea evangelizada y sea redarguida a través de la palabra. Entonces, cuando usted le dice a los borrachos, cuando usted le dice mejor a su abuelito que los borrachos no heredarán el reino de Dios, pues ese es un argumento de Dios, ¿ve que sí? Lo evangeliza. Su abuelito le dice, pero es que Dios es amor y Él no manda al infierno a nadie. Eso es un argumento que Él tiene y ahí comienza la guerra espiritual. ¿Ve? Entonces, por eso el versículo 5 dice, derribando argumentos. Estoy leyendo 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bueno, así no lo enseñan en muchas iglesias. Dicen que guerra espiritual es coger al diablo y mocharle los dientes, agarrarlo de los cachos, tirarlo al piso. Bueno, en fin, tienen otro concepto de guerra espiritual. Pero hermano, la verdadera guerra espiritual, repito, insisto, es la que se da, hermano, con los enfrentando lo que Dios nos dice con lo que el diablo nos dice. Y luego, el que domine su mente, ese lo va a controlar a usted. ¿Sí? El que controle su mente. Si el diablo, Dios lo ampara, hermano. Si el diablo logra controlar sus pensamientos, su manera de pensar, lo controlará, lo dominará usted completamente. Y ahí es porque usted ve gente borracha, porque usted ve gente revolcándose en el pecado, porque usted ve gente, hermano, adicta al juego, a las drogas, en fin, al pecado en general. Porque el diablo los controla. ¿Cómo los controla? Les controla sus pensamientos. Entonces, cuando usted le predica el evangelio a una persona, Dios le desbarata a los demonios esa manera de pensar de esas personas. Le derriba las fortalezas a esa persona. Entonces esa persona cambia su manera de pensar en cuanto al pecado. Tiene una actitud distinta en cuanto al pecado. ¿Verdad? Pero esa persona no se deja convencer así nomás. Da la pelea, ¿sí o no? Mire, piense cuánto se resistió usted antes de aceptar a Jesucristo. Eso no fue de buenas a primeras, no fue de la noche a la mañana. O sea, derribar argumentos no es otra cosa que hacer cambiar la manera de pensar del pecador. Eso es. Hacer que ahora comience a obedecer a Cristo en lugar de obedecer al diablo. Eso es. Pero eso solo es posible predicando el evangelio. No hay otra manera. Si yo me pongo a entretenerlo acá y a enseñarle mentiras y a enseñarle cosas que no están en la Biblia, ay, hermano, vamos a perder el tiempo, mi persona, o sea, tanto ustedes como mi persona. Entonces, el asunto, hermano, es que el diablo también tiene los mismos planes. Derribar los argumentos de Dios. Mientras yo le enseño esto a usted, usted está dudando allá. O más de uno quizás diga, no, esa no es la guerra espiritual. No, ¿quién dijo? Yo prefiero allá clamar y clamar. Yo estoy diciendo, sí, claro, se tiene que orar. Claro que se tiene que orar. Pero es que, ¿qué hacen algunos? ¿Sabe cómo oran? Y que atando al diablo. Y que atan al diablo. Por favor, ¿dónde dice la Biblia que hay que atar al diablo? Si antes, al contrario, estoy leyéndoles que la Biblia dice que él está suelto, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si la Biblia misma dice que él está suelto, que anda suelto, que está buscando a quien devorar, entonces ¿cómo yo voy a decir que lo puedo amarrar, que lo puedo atar? Ahora, usted lo puede amarrar, bueno, supongamos, pero a usted le queda mal amarrado. Porque ¿por qué usted dice, ato al espíritu de alcoholismo? Oiga, y tanto borracho que hay todavía. Entonces le quedó mal amarrado. ¿Sí? No, pastor, que la Biblia dice que hay que atar al hombre fuerte. Pero ya lo he explicado. Sí, atar al hombre fuerte se refiere, hermano, el único que lo puede atar es Cristo. Cristo, que entra
al reino de Satanás y le liberta las almas. No tiene nada que ver con que nosotros seamos los que amarremos al diablo. Son dos cosas diferentes y no puedo profundizar ahorita porque no es el tema. Me gustaría de pronto por la tarde, quizás en otra enseñanza, a hablar acerca de atar al diablo, pero algunos dicen que atan al diablo y les queda mal amarrado. Entonces, hermanos, por eso es que hay tantas religiones. Porque, hermano, no se conforman a la sana doctrina, a la palabra. Le rebuscan cosas y bueno. Entonces, el cristianismo no es una religión. ¿Qué son las religiones? Pensamientos de hombres, ¿verdad? Doctrinas de demonios. ¿Qué es la religión? Las religiones están formadas por ritos, por normas, por reglas. Entonces, que si usted hace tal cosa, que si se viste de tal manera, que si no usa tal cosa, que si se sienta de tal manera, que si se pone una corbata de yo no sé qué color, entonces va a ir al cielo. Hermano, eso es una religión. No. O sea, el cristianismo es el pensamiento de Dios implantado en el hombre. Cristianismo es comunión con Dios. Cristianismo, hermano, es Dios llegando a donde el hombre. No es nosotros tratando de ser salvos, o sea, por nuestra fuerza, alcanzando la salvación por lo que nosotros, por las obras que hagamos. No, eso es religión. Nunca, hermano, lo que hagamos será suficiente para ser salvos, nunca. Por eso es que somos salvos por gracia. Por gracia. Es un regalo que Dios nos da. Entonces, se da cuenta, hermano, que son ideas. ¿Cuánta gente que va a la iglesia está pensando que es salvo por obras? Por lo que haga. Ay, no, entonces si me pongo una ropa de tal color o me pongo tal ropa o tal cosa, entonces no me voy para el infierno. Déjese de cuento, hermano. Usted nunca me ha escuchado a mí hablarle de esas cosas. Jamás. Gente mística, hermano. Entonces, hay otro que dice, no, es que si yo pertenezco a tal iglesia, ahí es donde me salvo. Si voy, porque si no voy, tiene que ser en esa iglesia. No, tampoco, hermano. Tampoco es así. Entonces, el argumento de Dios es, la salvación es un regalo. Nadie se lo merece, pero yo le doy ese regalo a todo el que recibe a Jesucristo. Punto. ¿Ya? ¿Cómo se da usted cuenta que alguien ha recibido a Cristo? Por su manera de vivir, por los frutos. Listo. Entonces, no para ser salvo, sino porque ya es salvo. Uno de los argumentos del diablo son las religiones. Muchas religiones llevan a idolatrar, llevan a poner la fe en algo o en alguien distinto de Dios. Entonces, mire, otro argumento del diablo, las filosofías humanas, la psicología humana, el humanismo. ¿Cuánta gente dice, o sea, ustedes escuchan hablar pura psicología mezclada con 2, 3 versículos bíblicos? Alguien dirá, eso nunca me lo han enseñado. Hermano, el otro día, por allá alguien estaba invitando a un psicólogo a que fuera y predicara. Yo le hacía ver a esa persona y le dije, bueno, yo he enseñado eso en la iglesia, no, espero que ninguno vaya por allá, porque decía, no, yo no me acuerdo. Bueno, entonces se lo recuerdo hoy, ¿sí? Hermano, mezclan la psicología, la motivación personal, con 2, 3 versículos bíblicos, y eso es lo que predican. Pero de hecho, en muchas iglesias supuestamente que son cristianas, eso es lo que se ve, un evangelio centrado en el ser humano, y no en Dios. Entonces, Colosenses 2:8 dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y con razonamientos que parecen tener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Se lo estoy leyendo en la Biblia, Colosenses 2:8, en la traducción del lenguaje actual. ¿Verdad? Mire lo que sigue diciendo, dice, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Tremendo. Claro, esas predicaciones que motivan solamente, que no, que hermano, hasta le hablan del éxito y todo eso. Sí, le levantan el ánimo por 5 minutos y después su vida sigue igual en pecado. ¿De qué le sirve? ¿De qué le va a servir? Entonces, la guerra espiritual es de ideas. Por eso las armas que utilizamos en esta lucha no deben ser ideas ni argumentos humanos, sino que la batalla contra el diablo tiene que ser peleada con los argumentos, con los pensamientos de Dios que están acá en su preciosa palabra.
Con los pensamientos de Dios es que se pelea la guerra espiritual. Dios no nos dejó solos, claro, en esta lucha. Al contrario, nos dio sus armas. Y nos dio una armadura. Mire, Efesios 6:10. Vamos allá. Efesios capítulo 6, versículo 10. Que fue uno de los textos que tomamos como base, el 11. Empecemos desde el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿de dónde viene nuestra fuerza? De Dios. De Dios. Cuando usted se sienta débil, tentado, no le hable a su suegra, no le hable al vecino ni a la señora del frente de su casa. Hable con Dios. Con Él es que tiene que hablar, ¿verdad? No diga, ay, es que necesito desahogarme. Voy a hablar con Anita, la más bonita. No, no. Por favor, busque a Dios y fortalezcase en Dios. Desahógese con Él. Ahora sí, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Pregunta, ¿quién se tiene que vestir con la armadura? ¿O quién nos tiene que vestir? ¿Nosotros o Dios? Nosotros. ¿Sí? Usted y yo debemos vestirnos con toda la armadura. ¿Sí? No con una parte solamente. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, contra las artimañas, contra las trampas, contra las astucias del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La pelea no es contra la gente, ¿verdad? Sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La pelea, repito, no es contra gente humana, sino contra entes espirituales. ¿Que hay que orar? Sí. Pero recuerde, escúcheme, la oración, la guerra espiritual, aparte de orar y de clamar a Dios que nos ayude, que nos revista de su poder, de su gracia, también tiene que ver, hermano, con los pensamientos. Amén. Que tengamos. ¿Cuáles pensamientos? Los que el diablo quiere poner en nuestra cabeza o los pensamientos que están de parte de Dios, que están en la Biblia y que Dios quiere que los vivamos, que los practiquemos. Amén. Entonces, fíjense en lo siguiente. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia habla de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Significa que hay una jerarquía. Es un ejército que está organizado. El diablo está organizado. Que el Señor le reprenda. Pero hermano, no podemos desconocer esa realidad. En el mundo espiritual hay una cadena de mando. Claro, todos son demonios que manipulan la mente humana. Demonios que llevan a la gente a la maldad, a la depravación, a la perversión, a la corrupción. Claro. Por eso es que, hermano, todo lo que tenga que ver con homosexualismo, adulterio, robo, trampas, violaciones, todo eso tiene origen en las huestes espirituales de maldad. Entonces, cuando un hombre con 40 años de matrimonio y tiene 70 años de vida, 40 años de casado, y va y le dice a la mujer después de 40 años de matrimonio, mija, quiero divorciarme de usted. ¿Y por qué? Ah, no, es que conseguí una muchacha de 30. ¿Quién le metió esas ideas a ese abuelo en la cabeza? ¿Quién le hizo creer que eso es amor? Los chukis. Sí, señor, los chukis, los demonios. Claro, pero él se cree eso. Y no se da cuenta que es un engaño. ¿Dónde empezó el engaño? En la mente. El diablo le metió ideas perversas, depravadas. Entonces, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Aquí, ceñir los lomos con la verdad significa amarrarse bien los pantalones, protegerse el pecho, el corazón, la coraza, ¿verdad? Con la coraza de justicia. Todo esto es en términos espirituales, ¿no? Obviamente, la coraza protegía al soldado romano desde el lomo, pasando por el vientre y hasta el corazón. Entonces,
La vida humana se pierde fácilmente con una herida en la cabeza o en el pecho, ¿sí o no? Son las partes que más hay que cuidar. Entonces la Biblia dice, mire, relacionándolo espiritualmente, haciendo la analogía espiritual, dice, sobre toda cosa guardada, guarde su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es sinónimo de los pensamientos. Es así. En el griego, en el original, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu mente, tus pensamientos, dice en el texto original. Ahí está. Dice, versículo 15, calzados los pies con el apresto del evangelio. Es decir, el mensaje de Dios es el evangelio. Y calzarse los pies habla de una actitud de disposición. Yo solamente me pongo zapatos, hermano, cuando voy a salir de la casa. Si no, pues ando en chanclas. Dirá, pastor, o sea que ahora no tiene zapatos. Pues ahora que estamos predicando, entonces sí estoy vestido. Pero ¿para qué me voy a poner los zapatos? ¿Me entiende? Si voy a salir, sí. Eso es lo que te calzarse, es estar dispuesto, escúcheme, en este caso, a ir a evangelizar. Eso es lo que está diciendo. Dispuesto a no deslizarse, listo para las que toque con el Señor. Relacionándolo, la armadura de Dios, haciendo la analogía en lo espiritual. Entonces, versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos del fuego del maligno. Los soldados romanos usaban un escudo que cubría todo su cuerpo. El escudo tenía 2 metros con 20 centímetros. Lo protegía completamente de las flechas que llegaban. Haciendo la analogía en lo espiritual, la fe es un escudo para nosotros. ¿Sí? Los dardos de fuego del maligno son los malos pensamientos que Él nos manda. Y con la fe que tenemos, nos protegemos. Son las tentaciones, mejor dicho, las artimañas, las trampas. Pero la fe evita que los pensamientos enemigos nos penetren, nos lleguen. Es una guerra. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, acá, bueno, hacen una pregunta. ¿Dios puede ir al infierno y arrebatarle las almas? Bueno, está hablando cuando hablamos de que atar al diablo, escúcheme, aquí hay que aclarar, porque esto lo han enseñado por años mal. Y es muy barraco que yo en 10 minutos de enseñanza le quite a usted un pensamiento que lleva años arraigado en su cabeza. Entonces, y hay muchas enseñanzas. Tendríamos que hacer una serie acerca de Satanás y los demonios, cómo se originó el mal. Bueno, puede ser una buena idea, sí, tener una serie de enseñanzas, quizás que esta fuera la primera y profundizar un poco más. Pero no, yo por ahora le puedo responder. El Señor ya hizo su parte en la cruz del Calvario. El que ya está en el infierno hoy, ya está en el infierno. Se perdió, no hay nada que hacer. Así le paguen misas, así se bautice usted por los muertos, como hacen algunos, así usted ore y ore y ore, bueno, haga lo que haga, el que ya se perdió y se condenó. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Hay esperanza de salvación mientras hay vida, ahorita mientras estamos vivos. ¿Sí? Entonces, está el reino de Dios y está el reino de Satanás. Perdóneme que me tome este tiempo para responderle a la hermana. Hago ese paréntesis para que quede esto claro. ¿Quién domina este mundo? Al principio de la enseñanza, por eso es importante estar atento a cada parte de la enseñanza. ¿Quién domina este mundo? Satanás. Él es el Dios de este mundo. Claro. Sin embargo, por encima de ese Dios, de este mundo, está el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, nuestro amado y soberano Dios. Amén. Cristo está por encima del Dios de este mundo. Entonces hay 2 reinos, por decirlo de alguna manera. El reino de Satanás, él domina este mundo, espiritualmente hablando. Y está el reino de Dios también, espiritualmente hablando. Entonces, para él entrar a un reino, el único que puede entrar a ese reino es Dios, es Cristo. Rescatar las almas del reino de Satanás. ¿Cuál es el reino de Satanás? La tierra. Las almas que él tiene cautivas. La gente que está viva hoy y está cautiva por el pecado. Los pecadores.
Ese es el reino de Satanás. Todos los pecadores pertenecen al reino de Satanás, forman en conjunto el reino de Satanás. Entonces, ¿quién entra a rescatar esas almas? Cristo. ¿Sí? Cambiándole los pensamientos, las ideas. ¿Cuáles pensamientos? Los pensamientos pecaminosos, los pensamientos de pecado. De que yo soy un hombre, nací hombre, pero resulta que ahora me creo mujer y me visto de mujer. O soy ladrón, soy tramposo. Entonces me cambia el pensamiento el Señor. ¿Cuáles pensamientos me pone en mi cabeza ahora? La Biblia, estos pensamientos me los pone en mi cabeza. En donde ya no miento, ya no robo, ya no transo. ¿Ven? Eso es. Pero eso se hace mientras hay vida. Vida física. Si la persona muere en sus delitos y pecados, ya no se puede hacer nada. Ya no es que Dios va a ir allá al infierno y traer esa... no. Es más, déjeme aclararle algo. Más de un evangélico cree que el diablo está en el infierno. No está en el infierno. No. Amén. Alguien dice, ¿tú dónde está? Pues dice que la Biblia lo dice aquí es el Dios de este mundo. Y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Al que le dé papaya, se lo lleva. Yo no sé si me hago entender. Porque ¿dónde dice la Biblia que el diablo está en el infierno? No. Será echado al lago de fuego. Algún día. ¿Sí? Entonces será echado al lago de fuego. Pero no está en el infierno. Entonces, bueno, cierro el paréntesis para responder la pregunta. ¿Dónde se generan los pensamientos? En la cabeza. Por eso la Biblia dice que nos pongamos el yelmo, ¿verdad? Es el casco que protege la cabeza de los soldados romanos. ¿Sí? Entonces, dice la Biblia que nos pongamos el yelmo, el casco, ¿verdad? Porque, repito, ¿dónde se generan los pensamientos? En la cabeza, ¿sí? Tomando el yelmo de la salvación. Tenemos que estar cubiertos con el yelmo, con el casco de la salvación. Nuestra mente debe estar convencida de que somos salvos. Somos libres. Nuestra vida es de Cristo. ¿Cuál es otra estrategia del diablo? Hacerle creer que la salvación se pierde. No se pierde la salvación. Tampoco estoy diciendo que salvos, una vez salvos, siempre salvos. Escúchenme en esto que también se ha enseñado mal por muchos años. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque una cosa son dos cosas distintas. Escúcheme, una cosa es que un cristiano decida voluntariamente alejarse de Dios, o sea, volverse un apóstata. Es eso, ¿ya? Niega su fe y se vuelve y apostata de su fe en Jesucristo y se aleja de Dios. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que un cristiano, como humano que es, a veces pecamos, le fallamos al Señor. Sin embargo, reaccionamos. Abogado tenemos para con el Padre. Confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos. No perdemos la salvación, ojo. Él nos perdona, nos limpia de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué hay que hacer? No, una cosa es que el cristiano en su humanidad a veces le falla al Señor, pero no practica el pecado, no vive revolcándose continuamente en el pecado como los incrédulos. Tiene una vida distinta, pero a veces falla. Se agarra de Dios, nunca se va a soltar de Dios, nunca se suelta. Y la Biblia dice que nadie nos arrebatará de la mano del Señor. También dice en Juan, si permanecemos en Él. ¿Sí o no? Entonces, la clave está en permanecer. No se pierde. Mientras permanezcamos en Cristo, somos salvos. Pastor, pero si pecamos, ya le dije, la Biblia dice que nos perdona los pecados y va, como decimos nosotros, va para adelante. Otra cosa es que la persona ya diga, no, yo me quedo en mi pecado, me sigo revolcando en mi maldad. Entonces decidió voluntariamente alejarse de Dios, apostató, se volvió un apóstata. Voluntariamente lo decidió, bueno, eso ya es diferente. ¿Que la salvación se pierda? No. Ese es otro tema que quizás valdría la pena profundizar mucho más. Y lo he enseñado en otras ocasiones. Por ahora solo le estoy hablando de las acechanzas, de las estrategias, las trampas que el diablo tiende. Esa es otra. No, que la salvación se pierde, entonces lo hace sentir culpable a usted. ¿Verdad? Ay, soy un pecador, soy un sucio.
Y usted se llena tanto de culpabilidad que dice, ¿verdad? No, esta vida cristiana es muy pesada. No, yo no soy capaz de ser evangélico. Para ser hipócrita mejor me salgo. No, ojo con eso, ojo con eso. Amén. Entonces, nuestra mente debe estar convencida que somos salvos. Amén. Somos libres. Nuestra vida es de Cristo. Y cuando el diablo diga, Dios lo abandonó, usted puede resistirlo y decirle, nada me separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni escasez. Nada. Y el texto termina diciendo, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, eso sí. Mire que hay varias armas. De todas las armas, la espada es todas son defensivas menos una, la espada. Imagínese un soldado sin espada. En toda guerra hay armas, ¿sí o no? Unas para defenderse y otras para atacar. La espada es la que sirve para atacar. ¿Cuál es la espada? La misma Biblia dice que es la palabra de Dios. Esta es la espada. O sea, pensamientos, ideas. Los argumentos de Dios son la espada. ¿Sí? Lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Esa es la espada. Con eso es que nos vamos a defender. Cuando el diablo diga, mire que eche esta mentira, robes esta plata, haga esta trampa. Bueno, tenemos la palabra de Dios que nos enseña y que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en ese caso. ¿Verdad? Al enemigo se le ataca con la palabra, como lo hizo Cristo, como lo hizo Jesús cuando el diablo lo tentó. Los argumentos del enemigo son cortados con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando nos exponemos a la palabra, ay hermano, hay gente que no le gusta. No le gusta la palabra. Porque hermano, cuando usted escucha la palabra de Dios, ocurren una de dos cosas. No hay más opciones. Dos cosas pueden ocurrir. Una, usted se ofende. Se ofende. Sí, porque es que la Biblia le dice que si usted es adúltero, ahí se lo dice. Y si se ofende. Usted es ladrón, la Biblia dice, y se lo dice. Entonces a la gente no le gusta que se lo digan. Etcétera, etcétera. O se ofende, o usted reacciona y alaba a Dios. No más. Se arrepiente de sus pecados. Dos cosas pueden suceder. O se ofende, o se arrepiente de sus pecados. Por último, entonces, dice la Biblia, orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Lo predicamos. Esto es una serie a veces de enseñanzas que yo voy llevando. Ya usted debería entender estos conceptos. ¿Verdad? La oración hecha con poder. Si no lo ha visto, vea la prédica. Una oración hecha con poder. ¿Verdad? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este versículo, hermano, se refiere a tener una actitud constante de oración. A no descuidar nunca la oración. El cristiano debe orar, hermano. Claro, no solo por él mismo, sino por todos los demás. Efesios 6:10 entonces, dice, en la traducción del lenguaje actual, leo el texto completo en una versión bastante moderna. Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Escúcheme, está hablando de enfrentar al diablo. Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Y así lo van a poder resistir los ataques que Él les envíe. Porque no luchamos contra gente como nosotros, igual que nosotros, sino que luchamos contra espíritus malvados que actúan en el cielo, o sea, en los aires. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse en alerta, que la verdad y la justicia de Dios los vistan y los protejan como una armadura. Compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Que su confianza en Dios los proteja como un escudo y apague las flechas encendidas que el diablo les arroja. Que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar y siempre que oren a Dios, dejen que el Espíritu dirija su oración. Manténganse en el estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Más claro, hermano, imposible.
Levante sus manos allí donde está. Levante sus manos. Y adore al Señor, adórelo, adórelo, adórelo. Es más, vamos a poner en práctica la palabra. Vamos a orar unos por otros. Eso dice, oremos unos por otros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Adore a Dios, adórelo, adórelo, adórelo. Como hacen los soldados, mi amado hermano, cuando hay un soldado caído, un compañero caído. Oh, aleluya. El soldado, mi amado hermano, va a rescatar a su compañero. ¿Verdad? Así tenemos que ser los cristianos. Somos un ejército. Yo no sé qué clase de soldado es usted. Yo espero que usted sea de los que pelea la buena batalla. Vamos a levantar las manos de los débiles, hermano, en esta hora. Oh, gloria a Dios, aleluya. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias al Señor allí donde está. Adore a Dios porque, dígale, Señor, te damos gracias porque tú nos adviertes que hay una guerra. Una guerra encarnizada. Una guerra a muerte, Señor, una guerra espiritual. Pero esa guerra es de ideas, de argumentos, de pensamientos. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, sabemos que el diablo va a tratar de engañarnos. Sí, así actúa, haciéndonos creer que Él no existe. Oh, Dios todopoderoso y eterno, Señor, metiéndonos pensamientos, Señor, que vienen de su parte. Es una guerra de la verdad contra la mentira. Una guerra del evangelio en contra de las huestes de maldad, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Nuestra guerra no es con personas de carne y hueso. Aleluya, aleluya. Quien nos hace daño. No, no, no. La guerra no es con la persona que nos hace daño, con el que nos ofende, con el que nos hiere. La guerra es contra principados, contra potestades que tratarán de desviarnos de tu camino, Señor. Metiéndonos en la cabeza pensamientos que son contrarios a los tuyos. Por eso tu palabra dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento, Señor, aleluya, y sujetarlo a la obediencia a Cristo. O sea, la guerra es si decidimos obedecerte a ti, Señor, o nos dejamos ganar de la influencia satánica, Padre. Mi hermano, hermana, fortalézcase ahora en el Señor. Si Él le ha hecho creer que esa enfermedad es de muerte, si el diablo le está desanimando, haciéndole creer que Dios no la oye, que usted clama y nada, alabado sea el nombre del Señor, usted dígale, yo tengo un abogado en los cielos, yo tengo un médico en los cielos, aleluya, aleluya, aleluya. Jehová Rafa, Jehová sanador, Él es mi sanador. Hermana, fortalezcase en el poder de Dios. Dígale, mi amado hermano, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a avanzar en el camino del Señor. Iglesia, nuestra lucha no solo es contra gente mala, sino contra huestes de maldad. Gente, o sea, son espíritus más fuertes que nosotros, pero la Biblia dice que más poderoso es Dios, el que está con nosotros, que el que está en el mundo, aleluya, más poderoso es Dios. Gracias, Señor, porque contamos con tu ayuda. Gracias porque sabemos que el enemigo sí nos asedia, nos acecha, pero contamos con tu armadura, contamos con tu ayuda, contamos con el escudo de la fe, contamos con la espada de la palabra. Aleluya. Contamos con esa fe que puede apagar todos los dardos del enemigo. Contamos, Señor, con el calzado del evangelio, que no nos va a dejar deslizar. Contamos con el casco que protege nuestra cabeza de esos malos pensamientos que nos envía el enemigo. Somos salvos, Señor. Somos libres. Nuestra vida es de Cristo. Aleluya. Señor, gracias porque tenemos tu palabra. Y esa palabra, Señor, nos ayuda a defendernos de los ataques de las tinieblas. Sabemos, Dios amado, alabado sea el nombre del Señor, que si el enemigo, nos ataca solo, Señor, y nos hará solo hasta donde tú, Señor, lo permitas, como con Job, igual que con Job, igual que con el apóstol Pedro, igual que con Pablo, Señor, llegará hasta donde tú se lo permitas, más allá no. Y podemos descansar en ti, en esa gran verdad, Señor. Aleluya, aleluya. Gracias por tu palabra. Dependemos total y absolutamente de ti, Señor. Nos quedamos en tu mano. Guarda nuestra familia, guarda nuestros hijos. Cuida de nuestra casa. Te lo pedimos, Señor, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, aleluya, aleluya.
Gracias. Descanse en Dios, mi amado hermano. Descanse plenamente en Dios. Iglesia, descanse en Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de terminar, hermanos, gloria a Dios, quiero rápidamente repetirles, quizás los que no pudieron escuchar, quiero dar este anuncio. Sí es cierto que el gobierno nacional ha dictado unos nuevos lineamientos, ¿sí? Unos nuevos lineamientos en el país con esto del COVID-19. Dentro de esas nuevas, o dentro de esos cambios que van a haber, todo parece indicar que sí se va a poder abrir la iglesia, pero todavía no. Primero, ¿qué hay que hacer? Hay que esperar, hermano, a que se pase un trámite ante la alcaldía. Ellos tienen que aprobar ese trámite, le llaman protocolos de sanidad. Entonces, eso hay que llevarlo ante el alcalde y el alcalde da un permiso o lo niega, dependiendo de si quedó bien elaborado esos protocolos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. Hay que esperar a pasar esos protocolos a la alcaldía. Lo segundo es esperar a que el movimiento misionero mundial, o sea, la Junta Nacional de los Oficiales del Movimiento, nuestras autoridades, los que nos dirigen, los que mandan en el movimiento misionero, hasta que ellos no digan que se puede abrir, no podemos abrir. Nos tenemos que sujetar a eso y es nuestro deber, ¿sí? Es nuestro deber. Entonces, cuando ellos nos digan, abran, abrimos. Entonces, por eso les digo, hermanos, sí hay luz verde ya, gracias a Dios. Parece ser que con la ayuda del Señor ya casi se podrá abrir, pero todavía nos toca esperar a que se aprueben esos protocolos y a que el movimiento misionero mundial nos permita también a nosotros abrir las iglesias. Entre tanto, vamos a seguir enseñando así como lo estamos haciendo hoy, por las redes sociales. Vamos a seguir haciendo las reuniones virtuales, los cultos, como lo hemos venido haciendo. Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que gracias a Dios, hermano, ya estamos más cerca que antes. Ya casi. Amén. Yo me alegro y me gozo. Estamos listos para regresar. Amén. Nos gozamos tan pronto tenga noticias, tan pronto, hermanos, tenga más información, yo se las hago llegar, claro, de primera mano. Por ahí les mandé unas grabaciones ya, unos videos donde habla el gobernador, unos videos donde también el alcalde da unas declaraciones. Entonces, repito, tan pronto yo tenga más información, se las haré llegar. Entonces, mis amados hermanos, sigamos orando. Ya esperamos lo mucho, ¿por qué no esperar lo poco, verdad? Pero ya casi, y nos alegramos por eso. Así que, hermano, alístese, vaya alistándose. Amén. Porque con la ayuda del Señor, más pronto que tarde, con la ayuda del Señor volveremos, hermano. Amén. Y yo me gozo y espero que usted también, hermano, esté listo para regresar. ¿Cuántos se gozan? Ojalá usted también diga, sí, pastor, amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan con que ya, gracias a Dios, pronto, muy pronto, hermano, casi estaremos regresando? Amén. Entonces, que Dios me le dé un saludo especial a todos los que se conectaron. Usted disculpará, hermano, tocó cortar la transmisión. No sé, hubo un problema técnico, cosas que pasan, hermanos. Y tocó cortar la transmisión y comenzar de nuevo, ¿verdad? La predicación, tocó comenzarla otra vez. Así que, excúsenos por eso, hermanos, son cosas que se nos salen de las manos. Saludo aquí rápidamente. Carolina Ortiz estuvo en sintonía. Que Dios le bendiga. Carolina, allá donde se encuentra, que Dios le bendiga también a su hijo, ¿verdad? A Nicolás, ¿verdad? Carlos Perdomo, Dios le bendiga, hermano. A Xochirena Veda, a Ismael, Dios le bendiga. Alberto Pavón, la hermanita Eugenia Rubiano, a Dina, también que Dios le bendiga. A Dina, Ana Esther, que Dios le bendiga. Diana Marcela Flores, Dios le bendiga, hermana. A la hermanita Chelsea, que Dios le bendiga. Carlos Arias, Dios le bendiga. Y a la hermana Fabiola, Señor también le bendiga. Audrey Hoyos, Manuel Arroyo, la hermana Marcela, que ha estado un poco delicada de salud, que Dios le bendiga, hermana. El Señor está obrando en su vida. Dios está obrando. Que Dios le bendiga a la hermanita Marcela. Claudia Milena Rodríguez, también un abrazo. Recibimos una buena noticia de la familia Rodríguez hace poco, que Dios les bendiga también, muy buena. Marlon Tolosa, Dina Sánchez,
La hermanita Daisy Lozada, que Dios le bendiga, hermanita Daisy. Está en sintonía Yadira Macías, toda la familia Macías, el hermano Serafín y la hermana Sonia, que Dios le bendiga también. Reinaldo Rúa, Dios le bendiga, el hermano Reinaldo. Gracias, hermano, que lo veo en sintonía firme con el Señor. El hermano es un hermano relativamente nuevo. Me gozo, hermano, me gozo de saber que usted, a pesar de que van 6 meses que no nos congregamos, usted se ha mantenido firme, siervo. Que Dios me lo bendiga y lo mantenga ahí, hermano. Bueno, fiel al Señor, amén, porque hay que buscar la salvación del alma. Mire lo que predicamos, no hay que dejarnos ganar de los pensamientos del diablo, amén. Firme con el Señor, hermano. Indira Porras, Dios le bendiga, hermanita Indira. David Martínez, Dios le bendiga también, firme con el Señor también, David. Amén, también es un hermano nuevo, que Dios me lo bendiga, siervo. Me alegro, me gozo, siervo, de que usted se mantenga firme. Amén. La hermanita Evangelina, sabemos que su hija a veces ve también las transmisiones, los cultos. Dios bendiga. Ahorita no me acuerdo el nombre de la muchacha, pero que Dios le bendiga. Amén. Hermana Evangelina y a su hija. Miguel Arroyo, Dios le bendiga, hermano Miguel. Marbeli Valenzuela, Dios le bendiga. Ignacio Herrera, a la familia también allá. Hermana Lenis, que Dios le bendiga. Pedro Luis Jaraba. Él está allá en el departamento de Bolívar, que Dios le bendiga. Adrián Castro, Stephanie Ayala, todos los jóvenes, hermano, Nelly Vergara, Luis Carlos Parra, Dios le bendiga, hermanito, a su esposa Yalile, que Dios le bendiga, a la niña también, ¿cómo llama la niña del hermano Luis Carlos? Giselle, que Dios le bendiga, Giselle. No es que yo esté tacaña, hermana, no. Amén. A Gisela, a Yalile y al hermano Luis Carlos, que Dios les bendiga a la familia. Amén. Wilmer Arevalo. El hermano que estuvo en la iglesia. Vea, qué bueno, Wilmer. Dios le bendiga. Amén, hermano. Un abrazo desde acá. Él estuvo con nosotros en la iglesia. Luego, por motivos de trabajo, tuvo que viajar. Pero bueno, ojalá algún día pueda regresar por acá, por estas tierras, hermano. Dirá Wilmer, con esa calor que hace en Barranca. Bueno, pero ahí se va acostumbrando, hermano, otra vez. Amén. En la iglesia hay aire. Entonces, si algún día viene por acá, hermano, bienvenido. Lo recordamos con mucho cariño. Y también la hermana Ingrid. Que Dios le bendiga, hermanita, a su esposo. Por ahí nos lo encontramos qué día. Tuvimos la oportunidad de saludarlo. Que Dios le bendiga también. Amén. Que escuche palabra. Y a todos y cada uno de los amigos que, bueno, quizás no tuvieron la oportunidad de saludarnos, no mandaron ahí el chat, pero nosotros los saludamos desde acá, donde usted se encuentre, en cualquier parte de donde nos vea, Bogotá, algunos nos ven desde el Valle del Cauca, otros nos ven de Venezuela, en fin, de varias partes de Costa Rica, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. De verdad que nos gozamos, hermano. Un abrazo fraterno, les amo en el Señor y ya casi nos congregamos nuevamente. Dios me les bendiga, hermanos. Les amo en el Señor. Un abrazo desde acá. Un abrazo. Que Dios les bendiga.